Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. La cuenta para la sesión de hoy es un memorándum ordinario número 20 del director de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual informa que la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa del Parlamento de Noruega ha expresado su interés en visitar el Congreso Nacional la primera quincena de septiembre del año en curso. Señala que esta ocasión será una oportunidad para fortalecer la diplomacia parlamentaria y la cooperación en materias legislativas. Solicita además evaluar la posibilidad de extender una invitación a la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa del Parlamento noruego. Todo, presidente. De inmediato para que salga la invitación a los parlamentarios de Noruega. ¿Les parece? Hacemos la invitación entonces, según lo solicitado. Muchas gracias. Antes de entrar en materia, les recuerdo a los señores diputados que la comisión realizará una visita a FAMAI el día jueves 21 de enero del año 2016 entre 16 y 18 horas, para lo cual solicito confirmar la asistencia a la Secretaría de la Comisión. Entiendo que los diputados de la región del Maule están todos con la presidenta en la región, pero con la ministra de Salud, pero es importante que explicarle, cuando vino FAMAI, hubo algunos parlamentarios que dijeron que queríamos visitar las instalaciones y nos ofrecieron el día jueves, que es precisamente antes de irse al distrito. Así que pusimos el día de mañana, o sea, el día pasado mañana, entre 16 y 18 horas. Me imagino que el diputado Urrutia, que viene ingresando a la comisión, va a asistir a visitar la fábrica de FAMAI. Así que, delegado junto al presidente de la comisión. El próximo jueves, pasado mañana. Muestra de FAMAI. Oye, y segundo, que más bien la orden del día, esta sesión tiene por objeto recibir al jefe del Estado Mayor Conjunto, general de Aviación, señor Arturo Merino Núñez, para que se refiera a las tareas que desarrollar en el ejercicio del cargo, para el cual fue nombrado recientemente por su excelencia la Presidenta de la República. Así, felicitaciones por su nombramiento. Y acompañan al general Arturo Merino el subjefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante señor Rodrigo Álvarez. Bienvenido, vicealmirante. El coronel de aviación señor Mauricio García. El coronel de ejército señor Ricardo Coronado. Asiento por acá, pues pasa por acá. El coronel de aviación señor Rodrigo Baeza. Muchas gracias. Y el comandante de escuadrilla señor Rodrigo Durán. Ese está afuera. El secretario. Y por el Ministerio de Defensa asiste el jefe de asesores jurídicos, señor Sebastián Salazar, que lo vi por ahí. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Así que le damos la palabra. Vamos a tener, la sesión es absolutamente pública hasta las dos últimas láminas que nos querían mostrar, que eran de naturaleza reservada y secreta. Así que cuando ocurra eso, vamos a pedirle al resto de las personas que nos acompañan, los asesores, que se pueden salir, y hacemos los procedimientos normales, que la entrega el celular para esos dos slides que ustedes nos van a presentar. ¿Ya? Lo que yo pediría es que pudiéramos hacer las preguntas previas de todo el material, de tal manera que escucháramos todo, y después de las preguntas y respuestas, dejamos estos dos slides para el final, para que la gente también pueda escuchar la respuesta a las preguntas o las inquietudes de los señores parlamentarios. Le damos la palabra al general. Bien, muchas gracias, presidente. En primer lugar, a través suyo, señor presidente, quisiera saludar a los honorables diputados que integran la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, y al mismo tiempo agradecer la oportunidad que se me da para presentarme en primer lugar, y en segundo lugar para poder exponerles cuáles son las principales tareas que tiene este general en su cargo, y así también presentarles cuáles son los desafíos impuestos al mismo. Al mismo tiempo, manifestarle, presidente, que a través suyo a la comisión, mi orgullo por la responsabilidad del cargo asumido. Estoy muy orgulloso por la responsabilidad que me ha entregado la Presidenta de la República. Y desde este punto de vista es un tremendo desafío, lo tomo con mucha responsabilidad, el cual enfrentaré con mi máxima capacidad profesional y personal. Asimismo, tal cual lo informó usted, presidente, informarle a la comisión que yo, antes de entrar a la parte de secreta, les voy a informar ahí para que eso lo dejemos para el final, y antes vamos a hacer las preguntas, obviamente. Bien, dicho lo anterior, estamos en condiciones de iniciar la exposición. No sé si podríamos bajar un poco la luz, ¿o no? ¿Sí? Bien,
¿Cuál es la agenda que he preparado para esta exposición? Básicamente algunos antecedentes generales. Sé que ustedes conocen muy bien el Estado Mayor Conjunto, pero para traer a su memoria algunos temas importantes que básicamente son la base de las principales tareas que tienen que enfrentar, que dan la base de las principales tareas que tienen que enfrentar el GEMCO, como también los desafíos a futuro. En relación a los antecedentes generales, la siguiente. Ustedes muy bien saben la dependencia del Estado Mayor Conjunto. Nuestra organización es una organización militar que tiene por básicamente responsabilidad, y así lo dice la ley 20.424, la gestión estratégica militar de todo el asesoramiento que materializa el jefe de Estado Mayor Conjunto al ministro de Defensa. Además, el jefe de Estado Mayor Conjunto participa, ¿no es cierto?, en la Junta de Comandante en Jefe, que es un organismo, como ustedes bien saben, consultor del señor ministro de Defensa Nacional. La siguiente. Asimismo, y teniendo como base la ley 20.424, ¿no es cierto?, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece, ¿no es cierto?, las disposiciones para el Ministerio de Defensa Nacional, y la orden del Ministro de Defensa número 3380 del año 2015, se pueden establecer o extraer los siguientes aspectos que básicamente establecen la misión del Estado Mayor Conjunto. En primer lugar, es un organismo de trabajo y asesoría permanente del Ministro de Defensa, como ustedes muy bien lo saben, en materias de preparación y empleo conjunto de las Fuerzas Armadas. En este caso, ¿no es cierto?, el entrenamiento de la Fuerza Conjunta y asimismo su empleo y su conducción en el teatro de operaciones asignado para tal efecto. Asimismo también ejercer el mando militar de esas fuerzas asignadas, tanto terrestres, navales, aéreas, desde una perspectiva conjunta, en conformidad a la planificación aprobada por el nivel político, tanto la planificación primaria como la planificación secundaria. Y asimismo también ejercer el mando de las tropas y medios nacionales que participen en misiones de paz. Hay que acordarse aquí que el GEMCO es la autoridad militar nacional para tales efectos. Vamos ahora a la siguiente. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué es lo que nosotros vemos de nuestro jefe, de nuestro Estado Mayor Conjunto a futuro, en la que ustedes aprecian ahí? Lo importante aquí es establecer, ¿no es cierto?, que nosotros vemos este Estado Mayor Conjunto a futuro como un ente eficaz y eficiente en la planificación, en la conducción de las fuerzas asignadas a los teatros de operaciones, tanto para efectos de crisis internacional como conflicto armado. Así también en acciones de cooperación internacional, protección a la ciudadanía, como por ejemplo emergencias y catástrofes, a través de un actuar funcional que sea valorado, ¿no es cierto?, por nuestra sociedad. Siguiente. ¿Cuál es nuestra organización? ¿Cómo enfrentamos nuestras tareas y nuestros desafíos? Con la organización que ustedes aprecian en la pantalla. El jefe de Estado Mayor Conjunto tiene un grupo una estructura de asesoría, que es la que está a la derecha superior, la que indico en continuación, con una ayudantía militar, una asesoría jurídica, una Contraloría interna que materializa todas las auditorías establecidas por los organismos externos, gubernamentales, como también aquellas Contralorías internas determinadas por el propio jefe de Estado Mayor Conjunto, una Secretaría General, y además el jefe de Estado Mayor Conjunto tiene organismos conjuntos como el Comando Conjunto Norte, el Comando Conjunto Austral y Fuerzas de Operaciones de Paz. Como ustedes bien saben, el Comando Conjunto Norte opera en el Teatro de Operaciones Norte Conjunto. Básicamente su área de operación está constituido por la 15ª, primera y segunda región, y el Comando Conjunto Austral en la región de Magallanes y Antártica chilena. A través de esos dos organismos, el jefe de Estado Mayor Conjunto conduce estratégicamente la fuerza asignada, tanto para crisis como empleo del potencial bélico, en el Comando Conjunto Norte y en el Comando Conjunto Austral. A través del subjefe de Estado Mayor Conjunto, tiene una serie de direcciones que básicamente gestionan toda la labor del Estado Mayor Conjunto. Hay una dirección de personal logística estratégica, básicamente tiene la misión de materializar toda la planificación a nivel secundario de personal y logística, a nivel estratégico estoy hablando, y además asesorar a la Subsecretaría de Defensa en la planificación primaria, político-estratégica. Hay una dirección de inteligencia de defensa, que es aquella que básicamente también trabaja en la planificación secundaria y asesora, ¿no es cierto?, a la Subsecretaría de Defensa en la materialización de la planificación primaria a nivel político de defensa. Asimismo, también coordina la inteligencia con el resto de los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
una dirección de operaciones y conducción conjunta, que básicamente esta dirección es la que tiene la responsabilidad de la conducción conjunta de la fuerza. Asimismo también tiene responsabilidad respecto a aquellas contingencias en materias de operación del día a día. La Dirección de Planificación Conjunta básicamente tiene la responsabilidad de materializar la planificación a nivel estratégico y asesorar también a la Subsecretaría de Defensa en la planificación. La Dirección de Mando y Control Estratégico tiene como responsabilidad la de mantener todos los sistemas de mando y control operativos para la conducción de las operaciones por parte del Jefe de Estado Mayor Conjunto a nivel estratégico. Y asimismo también es la que lleva adelante todo el desarrollo y gestión de los proyectos, tanto por fondos por inversión como de mantención del potencial bélico. A aquellos proyectos me refiero conjuntos. Luego está la Dirección de Educación y Doctrina de Entrenamiento Conjunto. Básicamente su nombre lo dice todo. Está preocupada básicamente de generar la doctrina conjunta. Genera toda la directiva de educación. Y también genera toda la directiva de entrenamiento de las fuerzas asignadas al Jefe de Estado Mayor Conjunto. Asimismo, de él depende el Centro de Operaciones de Paz de Chile, CECOPAC, es donde se materializa, ¿no es cierto?, toda la instrucción para aquellas fuerzas que van a cumplir operaciones de paz. Luego la Dirección de Finanzas, que tiene por propósito el gestionar, ¿no es cierto?, los fondos que le asignan al Estado Mayor Conjunto. La Dirección de Apoyo General, de todo el apoyo administrativo y logístico del Estado Mayor Conjunto, y finalmente la Secretaría Ejecutiva de Comisión Nacional de Desminado, que es la que materializa la directiva ministerial de desminado humanitario anualmente, que es bianual por lo demás. Siguiente. ¿Con qué personal nosotros enfrentamos estas tareas y los desafíos que posteriormente les voy a exponer? Básicamente lo que está ahí. Hay una dotación del Estado Mayor Conjunto de 590 hombres. Eso es lo que está aquí en Santiago. Luego, si uno suma tanto el Comando Conjunto Norte como el Comando Conjunto Austral, son 220, llegamos a un total de 810 personas. Adelante. Vamos ahora a entrar al centro de gravedad de la exposición, que tiene relación con las tareas, las principales tareas del elenco. Hay muchas otras tareas, pero quisimos aquí colocar aquellas que más se destacan. En primer lugar, una que es muy importante es asesorar al Ministro de Defensa en la planificación de empleo y desarrollo de la fuerza. Y aquí en este sentido es algo muy importante porque básicamente el Estado Mayor Conjunto tiene que verificar si, por ejemplo, la inversión de desarrollo de las instituciones está de acuerdo con la brecha respecto a las capacidades operacionales que debe tener esa fuerza para cumplir su planificación en el Teatro de Operaciones Norte Conjunto. En otras palabras, una institución dice, mire, yo quiero comprar, no sé, un buque clase A con este tipo de capacidades, nosotros lo analizamos, pero vemos aquí, no, pues usted no, ese buque no lo necesita para el Teatro de Operaciones Norte Conjunto, porque lo que necesitamos es uno clase C, con estas capacidades. Entonces nosotros asesoramos al señor ministro, le decimos, mire, ministro, este es lo que nosotros pensamos respecto a esa brecha que ellos tienen que, ¿no es cierto?, disminuir con respecto a sus inversiones en el desarrollo de la fuerza. Básicamente lo segundo es mantener actualizada la planificación secundaria. Esto lo hacemos en forma permanente. Normalmente lo que pasa aquí, ¿no es cierto?, es que se está evaluando en forma permanente a través de la Dirección de Inteligencia nuestra, en coordinación con las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, y se va viendo cómo va evolucionando la amenaza. Por lo tanto, esto va generando, ¿no es cierto?, la necesidad de materializar una actualización de la planificación a nivel estratégico. Y eso a su vez va produciendo la modificación de la planificación a nivel operacional en los teatros. Bueno, otro punto también es de bastante importancia, que es asesorar en la preparación y mantención de las operaciones de paz en desarrollo, tanto aquellas que tenemos en este momento en operación. La más importante, como ustedes bien saben, es MINUSTAH,
y también para aquellas, ¿no es cierto?, que el nivel político decide en que Chile debe participar, como por ejemplo, les voy a exponer a continuación la idea que está de participar, ¿no es cierto?, en África. ¿Ah? Ahí nosotros tenemos una tarea importante desde el punto de vista técnico. Luego, planificar y ejecutar la formulación y gestión de los proyectos conjuntos que tienen básicamente relación estos proyectos a comunicaciones y a todos los sistemas que permiten o generan un mejor empleo de la fuerza desde el punto de vista del control de ella, mando y control, comunicaciones, qué sé yo, etcétera. Siguiente. Asesorar en la planificación y coordinación de las actividades de cooperación internacional en defensa. Nosotros tenemos una directiva completa de actividades que se trabaja con la Subsecretaría de Defensa. Ellos nos orientan hacia dónde nosotros tenemos que orientar nuestro esfuerzo. Hacia allá nosotros vamos en concursos, actividades académicas, seminarios, etcétera, que lo materializamos durante el año. No solamente participa personal del elenco, sino que también participa personal de las instituciones armadas en esta actividades de cooperación internacional. Y también, obviamente, en aquellas materias antárticas que el señor Ministro de Defensa nos encargue materializar. Proveer de inteligencia estratégica a la Subsecretaría de Defensa, básicamente eso lo hace la Dirección de Inteligencia de Defensa, para que ellos puedan materializar la planificación a su nivel, que es la político-estratégica. Y también, ¿no es cierto?, suministrar esta inteligencia a los comandos conjuntos para que ellos a su vez también modifiquen sus planificaciones a su nivel. Básicamente lo anterior lo dije, que es coordinar los esfuerzos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Algo muy importante, tripular y operar el sistema de mando y control estratégico del Centro de Operaciones de la Defensa. Es de ahí donde el jefe de Estado Mayor Conjunto conduce a las fuerzas en una crisis y un empleo del potencial bélico, o hace las coordinaciones para, por ejemplo, en una situación de emergencia o catástrofe. El ministro también ocupa ese puesto de mando como su puesto de mando, va también y está ahí, por lo tanto también él conduce a nivel político desde ahí. Por lo tanto, es de suma importancia mantener siempre tripulado y operado este sistema de mando y control estratégico. Asimismo, materializar las actividades de instrucción para preparar a la fuerza para el despliegue de operaciones de paz. Secopac aquí tiene 14 cursos durante el año, tiene una gran actividad de cursos. De hecho, el último curso, o sea, uno de los primeros cursos que partió ahora en enero es justamente la preparación de ciertos oficiales para que vayan a África. Curso de despliegue de África. Eso ya partió el 18 de enero y termina el 28, si no mal recuerdo, ¿no? Siguiente. Efectuar capacitación de personal militar en Chile y en el extranjero. Hay 34 cursos a nivel nacional y 19 cursos a nivel extranjero en distintas áreas. Por ejemplo, derecho humanitario, operaciones de paz, catástrofe, planificación a nivel conjunto, etc. Y obviamente una tarea bastante importante es gestionar los recursos financieros asignados a este Estado Mayor Conjunto. Siguiente. Gestionar el apoyo logístico administrativo de las actividades del elenco, no menor. Cumplir los objetivos del Plan Nacional para el Desminado, año 2016-2017. El estado de avance, cuando yo me recibí de este Estado Mayor Conjunto, pero esto está inclusive más adelantado todavía, esto está el día 8 de enero. Es un 69,94. La meta nuestra y el compromiso nuestro es al año 2020 tener el 100%. Por lo tanto, el 2016 nosotros se ha establecido como meta, digamos, está así en la planificación, alcanzar el 78,87%. Luego el 2017, el 85,57%, el 2018, el 91,75%, el 2019, el 99,48% y finalmente el 2020, el 100%. Finalmente, al término de esto, vamos a tener 59 campos minados desactivados, con un total de 43.316 minas antipersonal y 23.323 antitanques desactivados. Esa es la planificación a largo plazo que hay ahí.
Sí, adelante. Otro aspecto importante que hace la Contraloría Interna, efectuar durante el presente año 21 auditorías a diferentes organizaciones del ENCO. Estas auditorías están dispuestas, algunas son auditorías dispuestas a nivel ministerial, de la Contraloría General de la República también, y la gran mayoría también son por parte de este jefe de Estado Mayor Conjunto. Siguiente. Otro aspecto importante, que es el tema que yo les decía, que es un tema, tiene un par de aspectos que son secretos, por lo tanto tuve que colocarlo lamentablemente secreto, esto que es efectuar el calendario anual de entrenamientos conjuntos combinados, pero esto lo vamos a ver al final, después de los desafíos. Deje explicarle a los diputados que en los dos últimos slides vamos a declarar secreta la sesión porque nos van a mostrar, aquí están haciendo el adelanto, pero... Sí, después les voy a mostrar en detalle las informaciones. Lamentablemente tiene 4 líneas que no me dejaron pasar, digamos. Pero, siguiente. Bien, ahora, ¿cuáles son nuestros desafíos? El primer desafío y no menor es, junto con la Subsecretaría de Defensa, nosotros actuando ahí como asesores a nivel técnico, es desarrollar una metodología orientada al empleo y desarrollo estratégico de las fuerzas basada en capacidades. El método tradicional de desarrollo de la fuerza va directo, hipótesis bélica. Por lo tanto, yo tengo esta amenaza, yo desarrollo esta capacidad. Este nuevo sistema, que está basado en las capacidades, básicamente prepara a la fuerza para estar enfrentada a un abanico de posibilidades. Desde, por ejemplo, una catástrofe hasta enfrentar una amenaza a un conflicto, una crisis o conflicto armado. Este sistema permite finalmente emplear las fuerzas con mucho mayor eficiencia, los recursos. Porque no solamente se emplean recursos o capacidades duras para alcanzar un objetivo, sino que también, ¿no es cierto?, se emplean capacidades blandas, que no generan mayores recursos para hacerlo, digamos. Este está en un proceso de desarrollo, básicamente el trabajo lleva unos 3-4 meses, partió el año pasado, sigue este año, y estamos trabajando en un grupo liderado, obviamente, por el nivel político, la Subsecretaría de Defensa. Y nosotros aportamos con nuestra capacidad técnica ahí. Siguiente. El otro aspecto muy importante, que esta es una iniciativa de su excelencia la Presidenta de la República, ¿no es cierto?, desarrollar y emplear un sistema de ciberdefensa, orientado básicamente a la protección de las capacidades propias que permitan, ¿no es cierto?, neutralizar, esto está muy de moda, la acción ante diferentes ataques por hackers. Este proyecto está iniciándose ahora y básicamente en la etapa dura ya, y parte en marzo ya con personal de las distintas instituciones armadas, los cuales van a elaborar la estructura general del proyecto, de tal forma que aquí a final de año ya podamos, ¿no es cierto?, proyectar a futuro las capacidades de las Fuerzas Armadas en este sentido. Siguiente. Participar en el proceso de modificación de la Ley 20.424. Este es un tema no menor. Nosotros se ha participado durante el año 2015 en una mesa de trabajo junto con la Subsecretaría de Defensa. La Subsecretaría de Defensa es la que obviamente está liderando esto, que básicamente está orientada a fortalecer la estructura conjunta de la defensa. Está en un proceso final para ser presentado próximamente en marzo, presumiblemente al señor ministro, y él tomará la decisión ahí de los pasos a seguir más adelante. Asesorar en la preparación de una eventual fuerza de paz para operar en la República Centroafricana. Ese es el primer tema. Esta participación de fuerzas chilenas en la República Centroafricana tiene 3 etapas, básicamente. Yo diría una etapa básica, que es durante este año, donde participarían 3 oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas de grado de mayor, de cada una de las instituciones, en los estados mayores, el estado mayor de MINUSCA, que es la misión, ¿no es cierto?, de integración de Naciones Unidas para la estabilización de esta República Centroafricana. Y estarían en los estados mayores, esos 3 oficiales.
Eso partiría en el primer trimestre de este año. El proceso de esto está en proceso de solicitar la autorización. Tiene que ser visado ahora por su excelencia la Presidenta de la República y luego, ¿no es cierto?, aprobado por el Senado. Es muy probable que esa aprobación se dé la próxima semana, porque supuestamente la Presidenta lo firmaría este viernes. Eso es la información que tenemos. Luego una segunda fase, ya para el año 2017, 2018, donde se intentaría desplegar una unidad de ingenieros más una unidad de helicópteros. Y una última fase, tercera fase, a partir del 2018, donde se intentaría desplegar un hospital militar junto con personal civil del Ministerio de Salud. Eso a partir del 2018. Lo que está bien avanzado por ahora es la primera parte. Están seleccionados los oficiales y, como les digo, falta solamente la aprobación a nivel político. La otra parte se está trabajando aún en la determinación, ¿no es cierto?, de la cantidad de medios que se requieren, los costos, etcétera. Asimismo, también otro desafío no menor e importante es el posible apoyo de fuerzas chilenas en una etapa de posconflicto en Colombia. Sobre todo en temas de desmovilización, desarme y reintegración. Esta participación sería como las operaciones de paz de los observadores de militares de Naciones Unidas, o sea, en puestos de observación, ¿no es cierto?, observando el cumplimiento del acuerdo al cual... Exactamente. Esto está todavía en pañales, hay muy poca información porque recuérdense que todavía están en negociaciones la FARC con el gobierno colombiano, así que todavía no hay acuerdo, digamos. Según ellos dicen que en marzo podrían llegar a algo ahí, por lo tanto está muy en pañales esto, pero es un desafío. Siguiente. Este otro proceso bastante importante que lo lidera también la Subsecretaría de Defensa, en la cual nosotros vamos a participar en él, partió en diciembre esto, que es el proceso de actualización de la política de defensa por medio de la valoración del Libro de Defensa Nacional 2017, que sería el número 4. Siguiente desafío. Este es súper importante, modificar el plan de emergencia y protección civil del Ministerio de Defensa Nacional, que es del año 2012. Tenemos ya experiencia suficiente durante los dos últimos años, sobre todo yo la tuve en el norte, en Iquique, así que creemos que vamos a modificar esto de tal forma a hacerlo mucho más eficiente y queremos estructurar la respuesta militar con núcleos de concentración de respuesta, núcleos de respuesta en el norte, en el centro y en el sur, y establecer, ¿no es cierto?, fuerzas que estén a 15 minutos de operar, disponibilidad inmediata, estilo TAN, y establecer cuál es la necesidad que esa región requiere, una necesidad mínima para empezar, y luego irle colocando, ¿no es cierto?, más fuerza, ya sea de la región o que vengan desde otras partes de la región. Así que ese plan vamos a hacerlo de aquí a julio, ese es el plazo que nos impusimos, la gran meta, digamos. Pero eso es algo importante. Siguiente. Esto también es muy importante, es perfeccionar los procedimientos de probidad, gestión y de fiscalización interna de los recursos financieros del ENCO. Esto no hay para qué extenderlo más, creo que esto es un tema que hoy en día todo comandante tiene que hacerlo. Siguiente. Otro aspecto importantísimo es diseñar la orgánica definitiva y la planta elenco, porque actualmente nosotros operamos en base a una orden ministerial en la cual tenemos una organización que es transitoria. Entonces, debemos definir esa organización finalmente y luego establecer una planta. Una planta, ¿no es cierto?, donde se establezca una cantidad de civiles que tienen que ser contratados, ¿no es cierto?, y además una cantidad de oficiales activos, ¿no es cierto?, que sean parte del Estado Mayor Conjunto. Porque en estos momentos, ¿no es cierto?, las instituciones armadas son los que nos aportan de los oficiales.
Y para las instituciones armadas también es complicado entregar oficiales del Estado Mayor Conjunto, porque para ellos, ¿no es cierto?, le estamos sacando oficiales que ellos necesitan, de hecho, los propios generales, digamos. Entonces yo creo que aquí, y es un tema que vamos a tocar en la ley 20.424, que vamos a sugerir al subsecretario de Defensa que así lo coloque, digamos, es que si se va a generar esta planta, esto tiene que estar en la ley, de todas maneras, 20.424, claro, es la ley, de todas maneras. Pero aquí debiera haber una modificación de los del DFL1 en respecto a las plazas de las instituciones, porque son ellos los que nos generan nuestras dotaciones. Bueno, nosotros no tenemos escuelas de aviación, escuelas militares, digamos. Por lo tanto, para ellos es un sufrimiento estarnos pasando gente para acá. Y todos los años se produce, no una pelea, pero sí hay una maniobra y claro. Además, claro, bueno. La siguiente, establecer las previsiones para el retiro de las fuerzas de paz operando en minuta. Esto es lo que estábamos hablando. Conforme a las anotaciones de nivel político. En la última sesión en el Congreso, se nos pidió a nosotros levantar un plan, ¿no es cierto?, para el retiro a partir de mayo. En eso estamos trabajando. Les puedo decir que si en mayo no se autoriza, ¿no es cierto?, la salida de estas tropas por parte del Congreso, nosotros aproximadamente nos vamos a demorar hasta octubre o noviembre en retirarla, porque hay todo un proceso, ¿no? Llegar y que se vengan, hay todo un proceso desde ahí, digamos, ¿ah? Para hacerlo en orden, porque aquí hay material, hay un montón de cosas que hay que sacar y traer. Por lo tanto, es un proceso no corto, digamos. Pero eso es, y estamos trabajando en él conforme a las orientaciones que da el nivel político, ¿no es cierto? Porque esto está autorizado hasta mayo. ¿Si no me equivoco? Mayo. Bien. Y estamos listos. Señor presidente. Y dejamos después las dos láminas finales para pedirle a los asesores que pasen. Diputado Ulloa. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido al jefe de Estado Mayor Conjunto y los señores oficiales que le acompañan. Aquí tenemos en la práctica yo básicamente, presidente, una reflexión y una consulta. Lo primero, estamos todavía con un Estado Mayor Conjunto en que no sabemos a dónde vamos con el Estado Mayor Conjunto. El proyecto inicial que salió de la Cámara de Diputados era un proyecto con lógica, con coherencia. Teníamos un jefe de Estado Mayor Conjunto que era un par de los comandantes en jefe. Teníamos un general de 4 estrellas, ¿no? Porque evidentemente que en la condición que estamos hoy día es básicamente lo mismo que teníamos antes, un poquito mejorado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso impide de algún modo, ¿verdad?, el trabajo conjunto, porque estamos hablando en la práctica del estamento que es el que va a operacionalizar lo que preparan las instituciones de la defensa. Ese es el sentido del Estado Mayor Conjunto, pero como lo tenemos, y lamentablemente el Senado no entendió esta modificación, yo creo que estamos todavía cojos en esa materia. No tenemos Estado Mayor Conjunto en la práctica que tenga la relevancia que se quiso establecer cuando hicimos la ley. Pero aún así, en el entendido de que estamos de a poco intentando que las instituciones de defensa aprendan necesariamente a trabajar en conjunto, yo quiero formular una pregunta al señor general Merino respecto de... Hemos estado muchos años apoyando la MINUSTA en Haití. Tuve la oportunidad de ir a Haití, de estar con nuestra gente. Y la pregunta mía es la evaluación que hace el Estado Mayor Conjunto respecto de esta participación en Haití. ¿Cuál es? Desde el punto de vista militar. Esa es mi pregunta formal. Yo quiero en la práctica saber si esto ha reeditado en algún beneficio práctico. Sí. Hay que recordar que en estas últimas misiones ya nos estaban costando encontrar gente que fuera voluntario, por distintas razones, pero creo que lo lógico es que podamos saber
si efectivamente la evaluación que hace el Estado Mayor conjunto es una evaluación razonable o no. Gracias, presidente. General. Perdón, diputado Romelu. Gracias, presidente. Agradecer la presentación del general. Creo que ha sido muy ilustrativa. Ya veremos lo que resta de la presentación. Yo básicamente un par de preguntas general. ¿Cuáles son las principales dificultades que, a juicio de la evaluación que ustedes hacen, ha enfrentado el Estado Mayor Conjunto para cumplir con su tarea? ¿Y qué se puede hacer para avanzar en esta dirección? Y una pregunta un poquito más general que la que planteó el diputado Ulloa respecto no solo de la misión en Haití, sino que cuáles son los beneficios de participar en operaciones de paz en diversos lugares del mundo, sí, del punto de vista militar, pero también del punto de vista de capacidades, de responder a desafíos que podamos tener al interior. Y por último, ¿cómo se ha ido mejorando la capacidad para actuar ante catástrofes? En el terremoto de febrero del 2017, las Fuerzas Armadas también recibieron severos daños a sus instalaciones e infraestructura, pero también tienen la misión de responder. Ante cualquier catástrofe no está exenta las Fuerzas Armadas de pedir capacidad operativa y de atender llamados, y como ocurrió. Entonces, me gustaría saber cómo está en ese aspecto la Fuerza Armada, si están invirtiendo, si están tomando medidas para mejorar sus instalaciones, su infraestructura y tener la capacidad de salir a ayudar a los diferentes sectores lo más rápido posible. Gracias, presidente. Sí, yo más que nada tengo una consulta general. Bueno, darles la bienvenida a los generales, almirantes y oficiales que lo acompañan. En la MINUSTAH, que era una operación de paz efectuada en una isla, me llamó la atención que no hubieran fuerzas navales importantes. Se llevaron helicópteros, se llevaron carros MOWA, terrestres, pero no había ninguna embarcación, ni siquiera botes de goma. Entonces, la pregunta es, ¿estos requerimientos los pone las Naciones Unidas? ¿O el Estado Mayor chileno, cuando despliega su fuerza, dice qué material necesita acompañar? Porque... ¿Perdón? La gloriosa Infantería Marina. Sí, pero sin la gloriosa Infantería Marina en ese momento cumplía funciones en tierra. Pero la isla, ¿no es cierto?, Santa Elena, que está dividida en Haití y Santo Domingo, o República Dominicana, es una isla y las principales amenazas vienen desde el mar o venían desde el mar. Entonces es curioso y más que nada una duda más bien del tipo profesional, si usted quiere llamarla. ¿Por qué razón no se desplegaron algún tipo de embarcación que contribuyera a controlar lo que venía o las amenazas que venían desde el mar? ¿O no era parte de la función o las Naciones Unidas no lo limitaron? ¿Quién toma esa decisión? ¿Ustedes, el Estado Mayor, o lo toma las Naciones Unidas? En el caso de África, por ejemplo, el requerimiento se lo hace a ustedes directamente a las Naciones Unidas. ¿Esta es la fuerza que necesitamos desplegar? ¿O ustedes hacen algún tipo de solicitud o sugerencia? ¿Son tomados en cuenta? ¿O definitivamente esto es por orden de... ellos piden nomás y ustedes llevan de acuerdo a lo que ellos están solicitando? Gracias. Bien, muchas gracias, señor presidente. Con respecto a la pregunta del señor diputado Ulloa, y respecto a la estructura del Estado Mayor Conjunto, básicamente ustedes saben que es la ley 20.424. Yo creo que no procede referirme a ella, porque es un tema a nivel político. Sin embargo, les puedo decir que yo creo fehacientemente en lo conjunto, como jefe de Estado Mayor Conjunto. No hay mejor forma de conducir la fuerza en lo conjunto. Y los que fueron al ejercicio en Huracán pudieron apreciar cuál es el efecto cuando se conduce una fuerza en lo conjunto. Lo mismo acontece para emergencia o catástrofe. Respecto a los muchos años en MINUSTAH, bueno, ¿y cuál es la evaluación que nosotros hacemos desde el punto de vista operacional militar? Yo tengo un ejemplo muy claro y básicamente con las fuerzas de helicóptero. Las fuerzas de helicóptero
llegan a Chile con un entrenamiento que es difícil que nosotros se los demos aquí en Chile. Se los digo así de frentón, señor presidente. La capacidad, por ejemplo, operacional nocturna de los pilotos que llegan aquí a Chile es enorme, digamos. Presidente, solo agregar respecto a lo que dice Sergio Merino, que cuando estuve allá, el comandante de la Fuerza MINUSTA, que era un general brasileño, nos dijo que teníamos que sentirnos orgullosos de nuestros pilotos porque es la única unidad que podía volar de noche. Era la única unidad permitida volar en la noche, era la unidad de helicóptero chilena. Perdón la interrupción. Claro, y son helicópteros antiguos, digamos, UH antiguos recondicionados para nocturnos. Yo vi operar esos pilotos, porque eran pilotos, por ejemplo, cuando yo estuve comandante en jefe de la primera brigada aérea, después en el norte estoy hablando, y después de comandante del Comando Conjunto Norte, cuando me tocó ser jefe de la Defensa Nacional, cuando estaba catástrofe en Iquique, al terremoto, yo vi pilotos que operaban, y volé en las misiones, operaban de noche en las quebradas sin ninguna luz, y llegaban a aterrizar a un lugar, a rescatar algo, a entregar carga impresionante, digamos. Esa es una de las experiencias que se evalúa. Otra, por ejemplo, toda la experiencia que tienen las fuerzas terrestres en cuanto al manejo de situaciones conflictivas. Nuestros soldados aquí en Chile, aparte de entrenarse, ¿no es cierto?, simuladamente, es lo más cercano posible al combate lo que tienen ahí en MINUSTA, en cuanto a procedimientos, empleo, por ejemplo, de reglas de enfrentamiento. Por lo tanto, lo que se gana respecto, ¿no es cierto?, al entrenamiento de la fuerza es bastante importante. Enseguida también, aquellos oficiales que participan, por ejemplo, en los estados mayores de la fuerza, obviamente reciben, ¿no es cierto?, esa capacitación de la planificación y conducción de fuerza, básicamente de Naciones Unidas, que es importante, y por otro lado, de la OTAN. Por lo tanto, yo creo que raya para la suma, desde el punto de vista operacional militar, obviamente que para nosotros es muy valioso que esas fuerzas estén operando ahí en operaciones de paz, digamos, en este caso en MINUSTA. Y no me voy a referir al tema político, porque obviamente todos lo sabemos qué significa, ¿no es cierto?, estar operando con fuerzas a nivel internacional, sobre todo un país tan chico como el nuestro, digamos. Yo también tuve de ADMONU, que es el agregado de defensa, en la misión de Naciones Unidas, trabajé ahí con el actual canciller, y ahí me pude dar cuenta, ¿no es cierto?, de la importancia que tiene que fuerzas nuestras estén participando en operaciones de paz y cómo se considera Chile en ese organismo, digamos, con la participación de nuestras fuerzas en operaciones de paz. Señor presidente, respecto a las preguntas del señor diputado, señor Gutiérrez, ¿cuáles son las principales dificultades para ejecutar nuestra tarea? ¿Usted quiere que me meta el problema aquí? Mire, a ver, ¿cómo le respondo a esta pregunta? Cuando un comandante conjunto en un teatro de operaciones tiene que responder a una crisis que se levanta en forma inmediata en el teatro, debiera tener la capacidad de reaccionar con esa fuerza en forma inmediata. Porque de lo contrario, las fuerzas van a reaccionar cada una en forma independiente. Y como yo les comentaba que la mejor forma de reaccionar es en forma conjunta, obviamente que el tema va por ahí, digamos. Yo creo que se puede mejorar en algo esa ley 20.424 para que esto sea mucho más conjunto. Sin embargo, aquí esto se tiene que obviamente consensuar con las instituciones armadas y el nivel político lo tiene que decidir, digamos. En este sentido, yo creo que nuestro país tampoco tiene que tener una gran estructura o generar una tremenda estructura conjunta, porque eso es caro. Y generar comandos conjuntos de fuerzas especiales o generar comandos conjuntos estratégicos de despliegue estratégico, porque cada vez, ¿no es cierto?, vamos colocándole más recursos al sistema de defensa. Lo que hay que hacer es un sistema más inteligente desde mi punto de vista, donde se pueda emplear los recursos de las instituciones armadas con una perspectiva conjunta. Y eso hay un montón de fórmulas, digamos, la OTAN está llena. No es necesario quizás que un comandante del comando conjunto siempre tenga la fuerza a su disposición.
pueden estar, como hablábamos con el señor diputado, en stand-by one a 30 minutos, una cierta cantidad de fuerza puede reaccionar. Por lo tanto, yo no tengo que crear una tremenda estructura conjunta, mantener esa fuerza a cargo de un comandante del comando conjunto, porque eso significa generar logística, personal, eso. El otro tema importante para cumplir nuestra función tiene relación con nuestra planta. Lo que les comentaba básicamente es un tema no menor. Nosotros tenemos un 16%, 136 personas a honorario contratadas. Entonces eso hay que solucionarlo, definitivamente. Y también nosotros no queremos ser una carga para las instituciones armadas. Eso es un tema... ¿Ah? Claro, porque tenemos que estarle pidiendo a las instituciones que nos entreguen oficiales, eso es la verdad. Pues, no hay otra. Ellos lo hacen con muy buena disposición además, pero también es complejo para ellos porque tienen los oficiales que son justos para los trabajos que tienen, digamos. Las catástrofes y el tema de... El caso de catástrofe. Bueno, básicamente se ha ido mejorando muchísimo la respuesta de las instituciones más ante catástrofes. Yo creo que por una parte se ha aprendido mucho en planificación. Yo me acuerdo que el sistema, cuando yo me tocó enfrentar ahí la catástrofe en Iquique, yo me recibí en diciembre. Y dije aquí, ¿dónde viene la amenaza aquí? Nosotros estamos preparados para la crisis, estamos preparados, tenemos planes, tenemos capacidad de entrenamiento, por lo tanto la amenaza puede venir de un terremoto aquí en Iquique, dije. Entonces pedí yo el plan en caso de estado de excepción constitucional, donde yo me hacía cargo de la fuerza. No había. Así que agarramos las experiencias que habían anteriores, había un plan a nivel regional, obviamente, en estado de emergencia, y nosotros los adecuamos a una planificación de catástrofe en estado de excepción constitucional. Y hicimos algo muy entretenido. La orgánica estaba compuesta por seremi y oficiales de Estado Mayor. Y los dos actuaban en paralelo. Estaba el jefe, ¿no es cierto?, que estaba el intendente y que estaba yo. Nosotros conducíamos y abajo en cada una de las fuerzas de tarea, por ejemplo la Fuerza de Tarea de Salud, la Seremi de Salud, con un oficial de sanidad nuestro. Y fue fantástico. Yo dije, bueno, ¿cómo voy a organizar aquí? Cualquier problema que haya en cada una de las fuerzas de tarea, salud, medio ambiente, transporte, va a significar que va a rebotar en el orden público, de alguna u otra forma. Por lo tanto, en la medida que hagamos más eficiente la gestión, menos problemas van a haber, efectivamente. Realmente se logró una simbiosis súper buena entre lo civil y lo militar y generó soluciones súper eficientes. Casos como ese, por ejemplo, se han ido repitiendo en algunas otras emergencias y catástrofes. Además también la disponibilidad, y eso no es menor porque es cierto, cuando hay una catástrofe las Fuerzas Armadas actúan de inmediato, dejan al lado a su familia, dejan al lado los problemas del cuartel y se van de inmediato a cumplir su función. Eso es así, digamos, aunque se le haya caído la mitad del cuartel, digamos. Y eso va a seguir siendo así. Medios hay en algunas regiones mayor que en otras. Hay que acordarse que en el Teatro de Operaciones Norte nosotros tenemos una no menor cantidad de medios, y si lo comparamos, por ejemplo, con Copiapó, es mucho menor. Ahí donde tiene que estar este plan que yo le decía que tenemos que modificar, donde genera esos núcleos y respuestas rápidas desde el centro o desde el norte, apoyando. Eso es lo que hay que mejorar. Que haya algo ahí, exactamente. Bueno, y estas experiencias nos van a llevar a modificar esa respuesta en ese plan. ¿Ah? Respecto a operación, respecto al señor diputado Urrutia, la verdad, yo cuando estuve en Almono, era el que tenía relaciones directas con el DPKO, que se llama, que es el Departamento de Operaciones de Paz. Uno recibía todas las semanas una información del DPKO y le decía, mire, nosotros necesitamos tantas fuerzas para ir a operar a África, una compañía de esto, una compañía de esto otro. Siempre andan buscando estos helicópteros
unidades médicas, eso es lo que más les encanta, digamos, porque las fuerzas, ustedes saben dónde las sacan la mayoría de las fuerzas, digamos, países africanos, otros ahí. Por lo tanto, básicamente en un 90% es petición de Naciones Unidas. Otro caso distinto, por ejemplo, Fuerza Cruz del Sur, en que nosotros armamos una fuerza y se la fuimos a presentar a Naciones Unidas y le dijimos, mire, nosotros tenemos esta fuerza de esta estructura, con estas capacidades, usted, si la quiere, ocúpela y nos avisa. Esas son las dos formas, pero básicamente casi el 90% de las oportunidades ellos definen por demanda. En caso de África igual. Claro. Claro, ellos tienen listas de tropas necesarias, digamos, para ir cumpliendo cada paso de estabilización y le van pidiendo a los países. Y aquí hay todo un juego detrás de esto, digamos. Por ejemplo, yo comentaba con el jefe de Estado Mayor Conjunto hoy día, a mí me llegó una petición para mandar un general a Moyip. Me llegó hace 3 semanas. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿y cómo diablos no manda? Naciones Unidas manda para mandar un general a cargo de una operación de paz 3 semanas antes? Porque seguramente quiere nombrar a otro y ya se le mandó 6 meses antes. ¿De dónde es? Eso es en Amoyip, que es en Egipto. Amoyip es India-Pakistán. India-Pakistán. Entonces sucede así también, cuando tienen las fuerzas más o menos... Para cumplir la formalidad. Muchas veces para cumplir la formalidad. Porque el otro le dijo que no. Claro, hay negociaciones ahí. No necesariamente cómo funciona. ¿El otro dijo que no? O... No. Claro, porque ¿cómo nos mandan para mandar un general? Ningún país va a entregar un general con 3 semanas de anticipación, digamos, tener una planificación de medio año por lo menos. Así que nosotros estamos preparando los reclamos ahí al DPK, digamos. Claro. Sí. Yo tengo 2 preguntas que quería plantear. Presidente. Una dice relación con las unidades que ustedes tienen y más bien con las funciones que desarrollan las distintas unidades. Una es planificar y ejecutar, anoté yo, la formulación y gestión de proyectos conjuntos. Entonces, la pregunta, nosotros ya hemos tenido oportunidad de conversar con el ministro acá y con el subsecretario respecto a los distintos proyectos, particularmente los proyectos de naturaleza estratégica vinculados a la compra del material bélico y a la mantención de ese potencial bélico a partir de fundamentalmente la ley reservada del cobre, en este caso como sistema de financiamiento. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes participan asesorando al ministro de Defensa en la presentación de todos los proyectos de las distintas instituciones para darle el sentido conjunto a lo que se compra como material bélico? Sí. Esa es la pregunta a partir del fundamento, digamos, de la función que ustedes plantearon acá. Y lo segundo, un poquito profundizar si se puede, pues yo el otro día estuve en la NEPE cuando estaban discutiendo esto de la nueva metodología de inversión, la nueva metodología general de planificación más bien basada en las capacidades y que permite un poquito ser un poquito más multifuncional en el material que se compra, en las capacidades que se crean, etcétera, porque no solamente está pensado para un evento o una crisis bélica, sino que también a otro tipo de un poquito más amplio de posibilidades que se dan y que son dentro de las funciones que ustedes participan. Y tercero, que va en la misma lógica, de esa relación con, y se ha señalado acá, falta una lógica, falta una cultura de lo conjunto, ¿ah? Y esto en general en cualquier tipo de instituciones. Las instituciones lo que tienen es más bien a separarse y crear culturas propias. Y por lo tanto, las dificultades que planteó el diputado Ulloa, que se plasmaron en la ley, y que lógicamente el general no se puede referir así en profundidad, es parte también de las culturas que de cada una de las instituciones. Yo creo que se han ido, de alguna manera, por lo menos lo que yo he sentido, es que hay una voluntad de las instituciones hoy día de trabajar con mayor fuerza en los temas conjuntos, porque han entendido que se produce mayor eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos. O sea, cada uno por su lado, esto es un juego en equipo, ¿ah? Y por lo tanto cualquiera de los elementos o cualquiera de las hipótesis que se presente, sea una crisis internacional, sea una operación de paz,
sea una guerra o sea una catástrofe, el trabajo en equipo con un mando es mucho más eficiente que cada uno por separado, porque la verdad es que se complica, entendiendo que esto, insisto, es un juego un poquito más de equipo. Entonces, a partir de eso, el otro día nosotros precisamente estuvimos en la Armada sesionando como comisión y nos explicaban que las compras de material bélico están en una lógica multifuncional, no solamente pensando en la guerra, sino que pensando también en emergencia, o sea, tratar de estructurar un mismo material para distintas funciones que nos parece desde el punto de vista óptimo, porque el otro es demasiado caro tener dos tipos de material para cada una de las hipótesis que se pueda presentar. Esas son las tres preguntas, y la cuarta, más que pregunta, es más bien una autoinvitación que me gustaría hacernos, si se puede, general. Usted habló del sistema de mando y control estratégico del Centro de Operaciones de la Defensa. Centro de Operaciones de la Defensa. Yo creo que sería interesante para la comisión poder algún día, si manera. tiene la posibilidad de poder invitar a la comisión a conocer estas instalaciones, de tal manera que podamos ver in situ cómo funciona y ojalá también pueda ir el ministro para que también participe de esta actividad. Así que la última no es una pregunta, más bien una autoinvitación que hago a nombre de esta comisión, que siempre está preocupada de este tipo de cosas. Sin pudor ninguno. No impúdica, si el general va a estar de acuerdo en esto, así que no hay problema. Eso. Diputado Telier. Bueno, en primer lugar, mucho gusto. Usted es el hijo de don Arturo Merino Benítez, así que mucho gusto. No, yo a lo mejor hablo del desconocimiento, pero existen conceptos distintos respecto al trabajo de la fuerza conjunta. Hay algunos que tengan una visión diferente de organizarse de manera diferente el trabajo de las Fuerzas Armadas. Y lo segundo, si puede explicar más cómo se relaciona este comando conjunto, este Estado Mayor conjunto, con las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Cómo se relaciona, cómo es el mando, etcétera, no sé. General. Señor presidente, respecto a sus preguntas, si es que nosotros participamos o no en aquellos proyectos que son financiados con la ley reservada del cobre, sí, nosotros emitimos una opinión, como les dije anteriormente. Básicamente la opinión que nosotros emitimos tiene relación con, como les decía yo, cómo esos proyectos acortan la brecha respecto a la capacidad que tiene que tener cada fuerza para cumplir con la planificación de crisis y empleo del potencial bélico. Y eso nosotros emitimos, ¿no es cierto?, un informe al señor ministro, y el ministro, ¿no es cierto?, lo evalúa, porque además hay proyectos que van por el área, ¿no es cierto?, que van directamente asociados a esa brecha, pero hay otros que van en beneficio, ¿no es cierto?, del desarrollo del país, que es lo que hablaba usted, que son, ¿no es cierto?, polivalentes en el sentido que también se pueden ocupar. Hay unos que solamente se pueden ocupar, que es la minoría, que se pueden ocupar en el desarrollo del país, en ayudas de catástrofe, etcétera. Por lo tanto, esos también corren por un camino paralelo, digamos. Y ahí el señor ministro tiene que evaluar, ¿no es cierto?, a cuál le da prioridad. Nosotros hacemos normalmente una priorización de eso también. Respecto a cuál es la voluntad de las instituciones, los temas conjuntos, yo diría que hay una tremenda voluntad. Ustedes pudieron apreciar en el ejercicio del norte. Yo, como comandante del Comando Conjunto Norte, nunca tuve un problema con las instituciones para poder materializar el ejercicio. Esa es la verdad de las cosas, digamos, me apoyaron en todo. Y ese apoyo lo sentí, y es así, digamos. La nueva metodología de desarrollo de capacidades, ¿cuál es la pregunta ahí? ¿Basada en capacidades? Sí, bueno, básicamente la diferencia mayor que cuando uno planifica por capacidades, cuando tiene una incertidumbre, digamos, de cuál va a ser a lo que esa fuerza tiene que enfrentar. Parte por ese claro, ¿cuál va a ser? Puede ser una catástrofe, puede ser, pero no sé cuál va a ser, digamos, y en qué grado y cuándo. Por lo tanto, se desarrolla la capacidad de la institución, de las instituciones, ¿no es cierto?, de la fuerza,
teniendo una capacidad polivalente de tal forma de responder a distintas amenazas. O sea, no está solamente la fuerza desarrollada para capacidades en contra de una amenaza de seguridad exterior, digamos. Por lo tanto, también desde ese punto de vista hay un mejor desarrollo, ¿no es cierto?, de esas capacidades, porque son polivalentes y se pueden emplear en catástrofes o en otras acciones, ¿no es cierto?, de ayuda a la comunidad. Claro. Luego, respecto a la autoinvitación, de lo por hecho, señor presidente, llegando y luego del periodo que ustedes no sesionan, voy a hacer la invitación, voy a conversar con el ministro para poder invitarlos al Centro de Operaciones de Defensa y ahí esperarlos con un briefing y un buen café tal cual como ustedes han servido acá. Diputado, señor Telier, muchas gracias por la pregunta. Yo no diría que hay conceptos distintos a lo conjunto porque definitivamente venimos todos de la academia, porque en la academia a uno le enseñan básicamente los conceptos conjuntos son para todos iguales, digamos. Y uno en la institución, la verdad es que cuando pasa por los cursos conjuntos, que ahora todo esto se hace en un módulo completo, realmente cree en lo conjunto. Básicamente lo que pasa después es que, claro, a uno se lo come la contingencia en las instituciones, digamos. Y ese espíritu de lo conjunto solamente queda en aquellas personas que siguen trabajando en lo conjunto, digamos. Pero desde el punto de vista conceptual, yo creo que no debiera haber ningún militar que haya pasado por la academia que no piense que el actuar en forma conjunta es mucho más eficiente que no hacerlo, digamos. Y respecto a nuestra relación del Estado Mayor conjunto con las tres ramas de las fuerzas, como dije anteriormente, es una relación muy buena. Nos relacionamos normalmente, el jefe de Estado Mayor conjunto se relaciona normalmente con los jefes de Estados mayores, digamos. Esa es la relación habitual, a no ser que haya un tema, ¿no es cierto?, que sea importante que el comandante en jefe lo sepa, pero la relación normal que hay es a través de los jefes de Estados mayores. De hecho, en la ley 20.424 establece que el jefe de Estado Mayor conjunto tiene que hacer reuniones periódicas con los jefes de Estados mayores, digamos, para indicarle hacia dónde va la orientación, qué sé yo, cuáles van a ser las actividades. Por ejemplo, si se materializa una operación ahora, una posible operación en África, se les llama a reunión, normalmente se están trayendo ellos en equipos de trabajo de tal forma que nos den su posición, etcétera. Así que esa es la relación que normalmente se da día a día, digamos. Y, señor presidente, eso es lo que puedo responder. Sí. En el norte también está un jefe de Estado Mayor en el Comando Norte. ¿Cómo se relacionan ahí? Porque claro, usted está explicando más bien la relación de acá con el resto de los Estados Mayores, pero en el norte, por ejemplo, ¿cómo funciona esa relación? Que usted tiene la experiencia más encima de ese tema. Señor presidente, está el comandante del Comando Conjunto Norte, que es un general de 3 estrellas, que es el más antiguo de los otros 3 generales que hay ahí de las instituciones, del comandante en jefe de la Primera Brigada Aérea, del comandante en jefe de la 4ª Zona Naval y de la 6ª División de Ejército ahí en Iquique, digamos. La relación de ellos básicamente se traduce en forma directa en aquellos casos en que tengan relación con la planificación de crisis y empleo potencial bélico. En el resto de actividades, esa relación se tiene que materializar normalmente a través de las instituciones, que son los jefes directos de esos comandantes en teatro, digamos. Y ellos pasan a depender, ¿no es cierto?, del comandante del Comando Conjunto Norte, conforme a la planificación, cuando se decreta el estado de excepción, digamos, o cuando lo dispone la presidenta por decreto. Y lo otro es el tema de la relación que se produce en emergencia y protección civil. Que cuando hay emergencia, el general comandante del Comando Conjunto Norte, que está ahí, que es más antiguo, ellos van al comité regional de emergencia y lo que hace ahí el comandante del Comando Conjunto es una autoridad de enlace. Entonces ellos le informan cómo están las fuerzas al general ese, y ese general informa al Centro de Operaciones de la Defensa. Distinto es cuando hay estado de excepción constitucional, estado de catástrofe, ahí ese comandante toma el mando a todas las fuerzas y parte comandando a todos los
generales y todas las fuerzas se conducen en forma conjunta.